Atráenos a ti. Atráeme en pos de ti, Señor. Que tu presencia sea manifiesta en nuestra vida y esa presencia nos atraiga en pos de ti. Atráenos por tu palabra, por tu revelación, por tu Santo Espíritu, y en pos de ti correremos, en pos de ti iremos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Te damos gloria, te damos honra a ti. Gracias. Voy a extender sus manos al Señor, al cielo, y decirle: Padre, atráeme. Atráeme en pos de ti. Atráeme por tu palabra, por tu Espíritu. Dime que cerca estás, pero también que venga la manifestación de tu Santo Espíritu a moverse en mí, para más allá de oír tu voz, de que cerca estás, también tu presencia me lo haga sentir esta noche. En el nombre de Jesús, danos hoy tu palabra, tu buena palabra. Danos un corazón, un espíritu, Señor, receptivo de esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Un corazón entendido, y que, Señor, tu palabra haya cabida en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos esta noche. Amén. Puede decirle a alguien ahí: bienvenido, en nombre de Jesús. Voltéese a ver a alguien, dígale: hermano, bienvenido. En nombre de Jesús, acérquese ahí, bendiga a alguien. Bienvenidos, en nombre de Jesús. Amén. Pueden descender y vamos a entrar en la palabra. Después, hoy tenemos Santa Cena, y esto también nos atrae al Señor, eso nos acerca a Él. Entonces sean todos bienvenidos, igualmente los que están por el medio viendo la transmisión, y si les bendice y pues pueden ser un vínculo, un instrumento que Dios use para compartirla, pues hágalo también, para que podamos bendecir a otros, ¿verdad? Yo sé que hay diferentes, o hay una multiforme gracia de Dios que es manifestada a través de cada iglesia, cada ministro, y esa gracia el Señor permite alcanzar a unos. Como bien lo diría el apóstol Pablo, los apóstoles que eran enviados a la circuncisión o a los judíos nos extendieron la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles. Entonces, así como les dieron una gracia a ellos para ministrar a los judíos, también Dios le dio gracia a los apóstoles para ministrar a los gentiles. Entonces, por eso mismo nos necesitamos todos, ¿verdad? Bendecimos a cada ministerio, a cada iglesia, pero Dios en cada lugar pone una gloria, pone una manifestación, y damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. En esta oportunidad quiero entrar a considerar estos pensamientos de la palabra del Señor, y para que usted pueda recibirlos también o anotar según lo que usted vaya a hacer esta oportunidad. Hechos capítulo 2, verso 42. Biblia Castilian. Usted puede leer la Reina Valera. Yo puse esta por algunas razones específicas de lo que el Señor ponía en mi corazón para poder hablar con usted. Y dice: todos se congregaban para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Otras versiones dice: todos y perseveraban, dice, ¿verdad? Usted puede buscar la palabra perseverar ahí, que significa asistir continuamente, ¿verdad? Ahí. Entonces dice: persistían. Entonces todos se congregaban para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, doctrina apostólica. Hasta la palabra enseñanza ahí se refiere a doctrina. Y era esto, este versículo que estoy leyendo
es uno de los pilares. Aquí hay 4 columnas que sostenían a la iglesia del principio y deben, por ende, sostener a la iglesia del final. Entonces, pero la otra cosa que hacían, ¿qué más? Todos se congregaban para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, también para permanecer en comunión los unos con los otros. Comunión unos con otros. Participar en la fracción del pan o partimiento del pan, dicen otras versiones, y perseverar unánimes en la oración. Note bien, 4 puntos: doctrina, comunión o koinonía, que es la palabra griega que aparece ahí, partimiento del pan o la Santa Cena, y las oraciones. Hay otras versiones que la Reina Valera dice oraciones en plural, porque hay acción de gracias, hay rogativas, hay oración, hay intercesión, para hablar de muchos tipos de oración. Amén. Entonces, esta noche, bueno, no, antes de entrar al tema, voy a leerles otras versiones. Aquí la Biblia, lenguaje sencillo, dice: y decidieron vivir como una gran familia. Mire, aquí esta es la comunión. Decidieron vivir como una gran familia. Aquí, pues el orden de los factores, está hablando de lo mismo, está hablando de la comunión. Usted sabe, y esto es una bendición bien tremenda. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por tener una familia en su casa? Dios les haya dado una familia, padres, esposa, hijos, suegras, suegros. Es una familia. Pero a veces uno no tiene una familia cercana, por decir así, con la que tenga comunión. Tal fue mi caso. Yo inmigré acá solo, y Dios aquí, aparte de darme esposa e hijos, me dio, pero por lo menos cuando era soltero y iba a la iglesia, yo necesitaba una familia en la fe, porque mi familia vivía lejos, y sobre todo en aquel tiempo no habían las comunicaciones que hay ahora, las formas de mandar un mensaje. Usted mandaba una carta para saludar a su familia, primero llegaba usted presencialmente a saludarlos. Dice que hace 2 meses le mandé una carta, no ha llegado todavía. Primero llegaba usted. O el telegrama, ¿se acuerda de los telegramas? Avísote, hasta las palabras, avísote, llego pronto. Ya, saber cuándo viene. No sé si se acuerda usted de eso, pero lo que estoy tratando de resaltar es que yo tenía una familia biológica, pero no tenía comunión. Porque cuando vemos ahí la palabra comunión, habla de una interacción, de un compañerismo, de un compartir, de un interactuar, de una comunicación, de una ayuda mutua. De hecho, cuando venimos al culto, de ahí la importancia de congregarnos, tenemos comunión. Primero, fíjese que es bien interesante que al resaltar la comunión, yo sé que la gente dice: yo tengo comunión con Dios, hermano, a mí no me esté diciendo que no tengo comunión. Sí, esa es una comunión vertical, o sea, esa es la comunión que el Señor nos dio por medio de Cristo. Cuando Él vino a reconciliarnos con el Padre. Entonces, estableció una comunión, vino a unir a hacer un vínculo, una relación por medio de Cristo. Viene el Espíritu Santo, que hay comunión con el Espíritu Santo también. Entonces, y con su Hijo Jesucristo, pero también hay una comunión horizontal. ¿Y cuál es esa? La que establecemos usted y yo. Entonces, por ejemplo, cuando venimos al culto y participamos de la oración al principio, los que ya están tienen comunión. Es decir, algo en común, que sería la oración para dar gracias y todo. Luego viene el tiempo de la alabanza. Y entonces nos gozamos, nos deleitamos y fluimos todos. Tal vez alguno no tenga comunión. Yo no quiero alabar a Dios hoy. Se perdió la comunión dentro de la alabanza. Luego viene el tiempo de adorar, y eso permite una comunión. Entonces vienen las ofrendas, porque también la palabra koinonía significa participación, y se habla al tiempo, tiene que ver con la ofrenda. En la palabra también, cuando todos venimos en un solo sentir, cuando oramos para pedirle al Señor: danos hoy tu palabra, el pan nuestro
de cada día, dándolo hoy. Entonces, de ahí la importancia de eso. Entonces, ¿a dónde voy a llegar a hoy? Y ahorita quiero entrar ya a la temática, pero le quería decir esto, que digamos, yo tenía una familia biológica, pero obviamente estaba sin Cristo. Pero sí decía que yo que era cristiano, había sido, pero me había quedado sin una familia, si vivía solo, entonces no era a la iglesia, gracias. Y llegaba a las iglesias, no sé si a usted le ha pasado, pero los hermanos tenían comunión con ellos, pero con los que estaban, uno que estaba llegando para tener comunión, no solo con Dios, que Dios le hablara, sino con alguien más, y no por hacer amistades y todo eso, no por tener cuates, nada, no por conocer a una muchacha o un muchacho, según sea el caso, no. Pero uno se siente aislado y no le extienden como Pablo. ¿Se recuerda lo que quería hacer Pablo cuando él se convirtió al apóstol Pablo o Saulo? Dice que él se acercaba a los creyentes y ¿qué hacían? Pablo, Dios te bendiga. Tú eres el que perseguía a la iglesia. Ay, mucho gusto, bienvenido a la iglesia que te ama. No, este me va a matar a mí, tú como ha matado a otros. Hasta que Bernabé, dice, le extendió la diestra de compañerismo y le dijo, bienvenido a esta comunión. Entonces lo integró. De ahí, note bien importante esto, ¿verdad? De ahí que nosotros tenemos que entender que si bien la doctrina apostólica, las oraciones era una columna o es una columna del fortalecimiento de la iglesia, las personas que se congregan necesitan tener comunión, una interacción, una bendición. ¿Por qué? Pero eso no pasa con regularidad. Uno llega, entonces de ahí la importancia de que nosotros entendamos esa necesidad que vienen para tener comunión con Dios y todo, pero también comunión entre los hermanos. Y le voy a decir por qué. De ahí la necesidad de esto que le estoy hablando. Dice la Biblia, creo que es Peregrino, eran asiduos, dice acá, en escuchar las enseñanzas de los apóstoles y en la solidaridad. Mire cómo traduce esta versión la palabra comunión: solidaridad. ¿Qué significa? Cuando usted y yo decimos hay que ser solidarios con los demás, ¿verdad? Entonces a alguien le sucede algo dentro de la iglesia, pero si no tenemos una interacción o no hemos extendido a la diestra de compañerismo, tal vez, y aquel hermano que venía y que danzaba, no lo vieron. ¿Cómo se llamaba? Saber, pero yo nunca le pregunté. Y otro viene, me dicen que se murió. No, hombre, puede ser, no venía aquí con nosotros, ¿sí? Se enfermó, sí, pero nadie supo que estaba enfermo. Nadie fue solidario con esa persona. ¿Por qué razón? Porque necesitamos fortalecer la comunión entre nosotros. Yo, en lo personal, como sé que esta es una columna de sostenimiento de la iglesia, busco tener comunión con ustedes, ser de alguna manera cercano, pero no soy suficiente en eso, porque somos un cuerpo con muchos miembros, ¿verdad? Y la Biblia dice, ahorita vamos a ver cómo pasa eso. Si un miembro del cuerpo sufre o se duele, ¿qué dice la palabra? ¿Qué le pasa si usted se da un tropezón o trompezón, dependiendo de donde sea que se dé, ¿verdad? Dependiendo de donde sea, ¿qué pasa? Usted dice, no, hoy no voy a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque me lastimé mi pie o algo. No se presenta. ¿Por qué? Porque un miembro de su cuerpo se afectó. Entonces todo el cuerpo es solidario, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta, ¿cómo se da eso entre nosotros? Pues a veces no se da, porque tal vez tradicionalmente o por la necesidad venimos para tener comunión con Dios, pero no buscamos la comunión entre nosotros. De manera que si un hermano está pasando, pero dice que si un miembro del cuerpo, y yo te lo voy a leer, es honrado, todos los demás se regocijan con él. ¿Cómo? Denme un ejemplo. Se me ocurre por ejemplo, a uno de ustedes sufre. ¿Qué pasó? Hermano,
perdí el trabajo o tuve un fracaso en mi negocio. ¿Y quién más saben? Nadie, porque para empezar, tal vez usted no tiene la confianza con ningún hermano de la iglesia para compartirle eso. O dirá, qué pena que sepan mis derrotas. Pero si alguien, por ejemplo, hoy le aumentaron al doble su sueldo, eso es una honra que recibió. ¿Qué dice que debe pasar con los demás miembros del cuerpo? Todos se regocijan con él. Pero ¿cómo hacemos si no tenemos comunión? Ni nos enteramos. Posiblemente usted tiene comunión con Dios y por medio de la oración que le permite tener comunión con Él, le pidió que le abriera una puerta de bendición y lo bendijo en la empresa donde usted labora. Y esa es comunión de alguna manera vertical, pero entre nosotros no pasa nada. Entonces no podemos, o tal vez alguien, ay, es que si les cuento lo demás, como este hermano tiene cara de envidioso, es capaz que en lugar de ponerse alegre porque me bendijeron, tal vez se va a molestar. Pero estoy entrando en la temática de esto, y dice aquí, esta versión traduce solidaridad. O sea, cuando hay comunión en la iglesia se trabaja solidaridad, somos solidarios con los demás, ¿verdad? Lo que le pasa a uno es contra todos. El diablo ataca a uno, se metió con toda la iglesia, dice cuidado, entonces en esa iglesia no puedo atacar a ninguno. ¿Por qué? Me le dejo ir encima a un miembro y se me vienen todos encima, es el enemigo, empiezan a orar, a ayunar y me reprenden. Entonces regularmente es una iglesia victoriosa porque tiene comunión. Entonces es bien importante, hermano, yo lo bendigo a usted, le doy gracias a Dios por su vida, por cada uno de ustedes, ¿verdad? Ya los tengo en la mira, todos, desde aquí va, y ustedes también. Pero mire, hermano, hasta qué bonito es tener comunión con ustedes, ¿ves? Dice que cuando yo, por ejemplo, a los que hemos entrado en este tiempo de pandemia, al principio empezamos a tener interacción, yo a ustedes hacia mí, yo a ustedes, y dije yo, bueno, saber va. Pero la mascarilla, y sobre todo depende del tamaño de su rostro, si le cubre la cara totalmente, usted usa lo que sea. Pero ya tener comunión cuando tal vez nos tomamos una agüita por ahí y compartimos. Digo, tal vez yo me imaginaba que los hermanos eran de unos grandes bigotones aquí, toda la cosa. Y digo, no usan bigote ya. ¿Y cómo lo sé? Cuando se quitan la mascarilla. O sea, note el tiempo que estamos hablando. Eso usted lo sabe. Y las circunstancias que se están dando ahora es un aislamiento. Es decir, ya no tengan comunión. Hay muchas cosas que están afectando la comunión. Es decir, que sin comunión, que habla de unión, unión, algo en común, entonces hay gente que está desconectada o unida a lo que no le produce vida. Porque hay yugos o comunión, por eso dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces cuando hay un yugo desigual también puede ser que uno tenga la Biblia lo habla de aquella mala comunión. Dice las malas compañías o comunión corrompen las buenas costumbres. Entonces la temática, ahorita voy a entrar, de esta noche es nuestra participación en la comunión. ¿Qué participación o qué nivel de comunión tenemos nosotros? En la medida, por ejemplo, que tenemos comunión, fácil y regularmente, fíjate, y eso es bien interesante. Yo tengo algo muy particular, y es que a veces, por ejemplo, cuando mire, cuesta un poquito, aunque uno quisiera llamar a todos, se llama a un hermano, pero me doy cuenta que no ha tenido comunión conmigo porque ha tenido comunión con un montón de cosas más. Tal vez una comunión más estrecha en lo laboral, en los estudios. Sí, es que entonces se desconectan, ¿verdad? Entonces eso es lo que hoy uno puede apreciar en la iglesia, una iglesia que está tal vez conectada con Dios, cada uno a su manera, pero que está desconectada dentro del cuerpo que es la iglesia. Entonces hay comunión, o puede ser que no, en el mejor de los casos sí, es indispensable en el matrimonio, por ejemplo. Y para eso, como dice la palabra, si dos de vosotros, por ejemplo, se pusieran de acuerdo en la tierra
O sea, es para eso, para ponerse de acuerdo se necesita la comunión, la interacción. Y pidieren al Padre en mi nombre, creyendo lo van a recibir. Cuando hay comunión y cuando no. Hablando del matrimonio, pero puede darse a nivel de la familia. ¿Hay algún problema familiar? Entonces, fíjense que me pasó esto, oremos todos. Son solidarios todos porque conocen que alguien, un miembro de la casa, de la familia, está pasando un problema. Pero si no hay comunión, que para eso se necesita que haya confianza para interactuar, uno puede estar sufriendo y no abrir la boca, no compartirlo, por vergüenza, por temor o lo que sea. Entonces, a nivel familiar, a nivel iglesia, porque somos una familia. Por eso dice, y ellos decidieron ser una gran familia. Entonces, esa es la obra o algo que en la faceta de bautismo se llama el bautismo en el cuerpo. Donde usted viene y el Señor lo agrega, lo integra a la congregación, donde usted dice, más que la iglesia donde yo voy, me siento en familia, en casa, interactúo con ellos. Y entonces bien importante, pero tal vez a usted le es suficiente tener comunión con unos cuantos hermanos y no con todos, pero hay otros que posiblemente están o a veces se desconectan. Por ejemplo, una persona que viene después de 6 meses, viene a congregarse o más tiempo, o si usted está iniciando acá, necesita la interacción, conocerle, identificarlo, y en la medida que interactuamos, conocemos también sus necesidades o sus debilidades y fortalezas, y podemos ser de mayor bendición, no solo mi persona, todos. Y puede ser que haya alguien que necesita nuestra comunión, que nosotros nos acerquemos y le digamos, hermano, fulano de tal, para servirle en lo que pueda servir, ahí estoy, hermano. Amén. Tenemos, por ejemplo, algunos chats dentro de la iglesia. Si usted no está en uno de ellos, por favor, no dude. Y eso es, hermano, algo que necesito yo para facilitar la comunión. Digamos, si usted no está en el chat de comunión o de comunión pastoral o comunicación, contacto pastoral de la iglesia, agréguese, por favor. Así toda la información o algo podemos, o sea, de alguna manera podemos identificarnos. Entonces, claro que lo que yo le estoy hablando muchas veces uno no lo trae, no lo ve como una necesidad, porque no, solo voy a la iglesia. Y si no, pues voy allá, y si no, voy para allá. Pero al final el enemigo lo ve a usted como alguien que no tiene comunión. Es más probable que sea un expuesto a un ataque del enemigo. Así de sencillo. Mire, hermano, si aún lo que dice la Biblia en Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros, ¿cómo? De la manada. Usted se pone a ver televisión de aquellos programas, creo que no sé si hay los canales ahí que pasan documentales, no sé, yo ya ahorita no estoy viendo mucho lo que son, pero donde salen así los animalitos y todo eso, y usted mira cuando están aquellos depredadores, ¿verdad?, que salen a cazar y regularmente buscan a uno que no está en la manada, que se quedó solo para atacarlo. Entonces, obviamente, alguien que en un momento perdió la comunión. Y eso es bien importante, hermano. En el estudio tenemos algún grado de comunión. El laboral, por ejemplo, es una interacción con los compañeros de trabajo, pero no voy a entrar ahí. Con el vecindario, te dice, bueno, pero hoy a veces no se da eso. Cada quien, buenas, y Dios, casi uno a veces no interactúa mucho. Incluso eso, a veces la falta de comunión, y creo que sabiendo que nosotros somos luz y no buscamos de alguna manera acercarnos a ellos, no podemos ganarlos para Cristo. ¿Por qué? Porque no interactuamos. Entonces, a eso, etcétera, hay muchas cosas más, pero voy a entrar acá. Mire, para que se dé esto, Santiago 5:16, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Eso es comunión. Pero para que usted le confiese sus pecados a otro hermano, ¿qué necesita? Asegurarme que no se lo cuenta a nadie más, hermano. Porque puede ser que sea el hermano
parte del departamento de comunicaciones de la iglesia. Te lo dice ahora, todos lo saben. No, parte de la discreción. Necesita que alguien, o sea, usted tenga, él entienda, o sea, ese acercamiento permite un grado de confianza. Por supuesto, como nos han enseñado, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ya sabe, ¿verdad? Porque imagínese uno que ustedes le empiezan, bien, hermano, no, mejor no, el día de matrimonio nos vamos a meter a detalles de eso. Confesaos vuestros pecados unos a otros. O sea, no es fácil eso, pero es necesario. Eso es una, mira, fíjate, pecadorazo le van a decir a usted. No, si es un hermano que es alguien espiritualmente, por supuesto, le voy a restaurar. No, yo voy a orar por ti. No, yo pensé que ya no iba a la iglesia mejor porque realmente no logro salir, no logro agradar a Dios. Es una atadura para mí, quizá un vicio, otra situación. Entonces dice por eso dice la palabra, ¿verdad? Si alguno, Gálatas 6, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Echadlo de la iglesia. No, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también llegues a ser tentado en alguna área de tu vida. Entonces ese es el que restaura, pero para eso se necesita comunión, para que este pasaje y después dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué necesitamos? Sin la comunión no se puede dar esto. Porque ¿cómo orar unos por otros? ¿Por qué orar? Y a veces, hermano, sobre todo cuando, hermano, ¿y por qué voy a orar? El Señor sabe, hermano. Bueno, si el Señor sabe, no me pida que ore por usted. Porque a veces, ¿por qué de orar? Tales, obviamente no hay que ser tan explícito. Hay que, y a uno también como no debe entrar en detalle, hermano, ¿y dónde de veras, hermano, le está afectando? No, hay que respetar de alguna manera la privacidad. O hasta cierto punto, digamos, la libertad o poca libertad que tenga alguien para exteriorizar algo. Pero para que se pueda dar el que oremos unos por otros y seamos sanados o haya sanidad, ¿qué se necesita? Comunión. Y mire, ¿con quién? Orad ¿quiénes? Unos por otros. Entonces, sin eso, digamos, si usted, ¿eso qué significa? Para que en un momento determinado alguien se puede enfermar. ¿Y qué necesita? Tener comunión, ya interacción dentro de la iglesia. Por ejemplo, de ahí yo insisto en eso, que nosotros nos integremos para servir en algún área o departamento de la iglesia. Algo podemos hacer dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque es más fácil tener comunión en un grupo pequeño que obviamente tal vez nosotros acá. Paulatinamente se va perdiendo. Yo recuerdo cuando tal vez estábamos 20 congregados, 30, 40, pero en la medida que el Señor permite que haya un crecimiento numérico, se pierde la interacción, o sea, ya no nos conocemos, y la forma de tener comunión es integrarnos dentro de la congregación a servir, y en la medida que servimos, la hermana no vino, y algo bien importante, que a veces puede darse una interacción, solo, ¿y por qué no viniste a servir? Como me dijo un hermano, no de aquí. Y ese hermano me dijo que yo no fui a la iglesia porque me empezó a pasar de todo. Así me dijo. Son como 6 meses sin poderse congregar. Y cuando llegó, ¿sabe qué le dijo otro? Vos irresponsable, le dijo. 6 meses de no aparecer en la iglesia, mira, no has venido a servir, dijo. Yo me enojé, ya no fui, me dijo. ¿Por qué? Porque en lugar de tener comunión conmigo, es decir, hermano, mira, fíjate, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? ¿Querés que ore por vos? Sí, estoy enfermo. Eso permite la comunión. Cuando no hay comunión, se enferma alguien y ni siquiera al velorio nos invitan. Terrible, en el peor de los casos. Entonces, eso es lo que pasa. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, vamos a ver, verso 26. Y si un miembro sufre, esto solo va a leer porque ya hablé de esto al principio. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él por la comunión que tienen. Así debe, la Biblia dice, esto es lo que dice la palabra, que así debemos funcionar. Si tradicionalmente o la historia o la práctica nos ha llevado a otra cosa, eso no es Biblia, porque lo que dice la palabra es lo que prevalece.
ahí está el modelo, ahí está el diseño, ¿verdad? Entonces dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sería eso a nivel iglesia? Explíqueme usted cómo sería de forma práctica. Si a usted le pasa algo, viene un sufrimiento, una prueba o algo, Dios no lo quiera, tantas cosas que está pasando ahora, ¿cómo nos hacemos solidarios con usted? La comunión. Somos su familia y decidamos hoy vivir como una gran familia delante de Dios. Es que eso también, es que eso es una de las cosas que a veces no. Ay, aquel hermano, ¿por qué ya no vino? Es carnal, que es solo cuando están sufriendo ahí bien. No, a veces nosotros tenemos que acercarnos. Para eso está usted, hermano. No, la tradición dice que el ministro tiene el ministerio del MP, dijo hermano Julio. ¿No, Julio? ¿Cuál es el MP? No, lo que usted dice, el ministerio del pulpo, el que hace todo. Y somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que está siendo edificado. Dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. ¿No le agradaría estar a usted en un momento, tal vez, no, obviamente no le va a agradar estar en un momento difícil? ¿Quién quiere estar en un momento difícil? Pero no sería lo mejor posible para su vida que en un momento adverso que usted le esté pasando encuentre el amor fraternal, hermano, ese afecto, esa solidaridad que tiene toda la iglesia con usted también, diciéndole, hermano, estamos orando por vos. Sí, pero no quiero solo la oración, tengo que ir al médico. También te vamos a bendecir porque estamos para ser solidarios contigo. Hoy dice, gloria a Dios, que sepa el enemigo que no estoy solo. Tengo una familia espiritual, tengo una casa espiritual, tengo mis hermanos que el Señor me ha regalado, me ha bendecido con una familia, porque tenemos comunión unos con otros. Y si también usted es honrado, porque dice aquí, y si un miembro es honrado, ahí le puse la palabra que es doxazo. Porque a veces no entendemos, es la palabra que viene de doxa, la palabra griega que significa gloria. Si un miembro es lleno de gloria, entonces ahora lo honrado, le dieron algo, un reconocimiento de todo eso. Si usted, no sé, alguna bendición grande, ¿va? Y ese día, hermano, dice, ¿qué pasa? Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Cómo hacemos todos para regocijarnos con usted cuando le va bien? Aleluya, Dios me sanó. Ni nos enteramos porque no tenemos comunión. No nos regocijamos. Me aumentaron el sueldo. Invítenos a comer pues a todos. No, por eso no les cuento, hermano, porque si no, a veces no se da eso, pero qué bueno que nos regocijemos con usted también. Comunión. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro del cuerpo de Cristo. Por eso como somos miembros del cuerpo de Cristo y somos el cuerpo de Cristo, cuando usted se hace solidario y tiene comunión con alguien más, usted está siendo partícipe de Cristo Jesús. Y cuando usted se regocija con aquel que le compartió, fíjate, una buena noticia para la gloria del Señor. Alabado sea Dios por lo que Él está haciendo. Entonces somos ministrados, y hoy tenemos estos elementos acá, porque si en un momento determinado, porque eso ha pasado, hay enemigos de la comunión, y en un momento determinado alguien puede venir a la iglesia, o quizá vino. Aquí hemos tenido testimonio de eso, malos, pero hay que contarlos. ¿Cómo? Fíjese, hermano, que después llegué a la iglesia, ya no me sentí parte de ella. Yo volteé a ver a la hermana que estaba a la par y me sacó la lengua. ¿Y cómo sabe que le sacó la lengua si se usa mascarilla? Yo me imaginé, fíjese, que tras de mascarilla me estaba sacando la lengua. Porque ¿cómo se llama eso? Cuando uncen en la parte de aquí, ¿verdad? Entonces una cara fea me estaba haciendo. Y alguien dice, ya no me siento partícipe, como que no soy, nadie me ama, todos me odian. Entonces mejor me voy. Entonces y eso es algo bien importante, que alguien se mueve y puede decir, pues Dios me habla, estoy teniendo comunión con Dios, sí, pero
la comunión entre nosotros no se hace de la noche a la mañana. Es algo que nosotros tenemos que ir buscando, crecer en eso. Tal vez, por ejemplo, yo sé, o los demás hermanos, que usted está tal vez haciendo sus exámenes finales en la universidad, o un proyecto, o un negocio. ¿Y qué hacemos? Tal vez no le vamos a ayudar económicamente para aportar a su negocio, pero vamos a empezar a orar para que el Señor lo levante, lo prospere en todas las cosas. Porque su bendición, su éxito, es también el éxito de todos, hermano. Y cuando uno entiende lo que pasa en el cuerpo de Cristo, uno sabe que cuando Dios empezó a bendecir a un miembro, a todos nos va a llegar la bendición. Mire, eso es así. Filipenses, entra rapidito aquí porque el tiempo, esto, si Cristo me da si el Señor nos permite ya cuando nos vayamos a las bodas del Cordero tener un día de predicación, ahí le completo los temas que no completamos acá. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Si no es la palabra koinonía, es koinoneo, koinonos, pero de alguna manera nos habla de comunión, participación de sus padecimientos. Cuando uno entiende, hermano, esta parte, entonces hay padecimientos o sufrimientos. Dice, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, ok, estoy participando de los padecimientos del Señor. Estoy teniendo comunión con Cristo en sus padecimientos. Pero también voy a tener participación con Él en la exanastasis, es decir, salir de la tierra sin ver muerte. No participar de muerte, porque los que muertos en Cristo van a participar de la anastasis, que es resurrección de los muertos. Esta es de entre los muertos, es un evento fuera de la resurrección, y usted lo puede buscar ahí en la palabra original que lo describe, pero habla de comunión con el Señor en sus padecimientos. Entonces cuando un miembro se duele o está pasando algún sufrimiento, alguna aflicción o algo, y usted también se duele con él, usted está siendo parte de los padecimientos del cuerpo de Cristo. Y si usted también se regocija, está diciendo gloria al Señor, porque el Señor le dio la salida a este hermano. Si nos enteramos que tal vez vino una enfermedad terminal que vino a agobiar su vida, y tenemos comunión y nos sentimos partícipes, empezamos a clamar como que si el dolor o la enfermedad fuera nuestra, o el problema también fuese nuestro. Pero cuando llega la respuesta, todos nos regocijamos. Entonces de ahí la necesidad de la comunión, de integración en diferentes, no solamente, por ejemplo, cuando yo veo a las hermanas en la danza, en la alabanza, a usted integrándose a servir en la iglesia, pero que no sean los chátales solo los contactos ahí, los grupos que tenemos de diferentes áreas que Dios está permitiendo que se hagan, se integren. No sea solo para, ¿vas a venir a servir vos o no vas a venir? Que no sea solo para lo operativo de la iglesia, sino también para cuidar nuestro bienestar. Hermano, te he notado que a veces venís algo cansado, ¿verdad? Como que a veces se te ha estado apartando el gozo, estás pasando algún problema, todo está bien en tu vida. Así, hermano, todo bien, gracias a Dios. No, bien no está. Lo que pasa que a veces para quitarnos a otro, ¿qué le importa, va? Pero tal vez es alguien que te quiere bendecir o quiere orar por ti en lo que estás pasando. De ahí la necesidad de la comunión. Filemón 1:6. Mire, aquí viene algo, y yo no, porque vamos a tener esta administración, no voy a llegar, bastantes cosas que compartir. Si el Señor lo permite, el domingo, en los dos cultos de Santa Cena, o sea, a las 8 y a las 11. Entonces vamos a seguir seguramente, si el Señor lo permite, con esto. Pero dice Filemón 1:6, oro, esta es la nueva Reina Valera 1990, dice, oro para que seas activo en tener comunión con tu fe, en compartir tu fe, para que tengas pleno conocimiento de todo el bien que tenemos en Cristo Jesús. Hermano, la oración apostólica aquí, ¿para qué? Yo oro para que usted sea activo
en compartir su fe. Qué hermoso es eso. ¿Cómo hacemos eso? Para que todos, dice, que lleguemos al conocimiento pleno del bien, de la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Pues puede ser que algún hermano está pasando una situación difícil y usted comparte su fe, está activo en compartir su fe. Hermano, hagámoslo. Yo estoy pasando lo mismo que usted está pasando, peor me está yendo a mí, pero no tenga pena, hermano. Cristo nos va a sacar adelante de esto. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mire, le voy a contar yo lo que a mí me pasó. De ver, eso lo fortalece a uno. Hermano. Mire, le voy a contar algo aquí entre nos. A mí me pasó algo, hermano, aquí en la zona 18, aquí. Fíjese que estaba laborando en cierto lugar y a la par de la casa usted hubo un muerto fusilado. Ese día yo no estaba ahí en la casa, hace años ya. Ay, yo di, Padre Santo, dime qué voy a hacer, Señor, si solo a traer a mi esposa para llevar, porque uno se atemoriza cuando no ha pasado una situación así tan fuerte. Y ese día, hermano, llegó a la empresa donde yo estaba laborando. Llegó un hermano en Cristo, pero vendedor también, que llegaba a mí, me visitaba, mira cómo estás de producto, porque tenía la administración de un lugar y tenía que abastecer de productos el inventario para que no faltara nada. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Vos, me dice, me compré mi casa, fíjate. ¿Y dónde? No le voy a decir dónde, ni el área, por discreción, por respeto. No es porque el hermano esté escuchando. De veras, le dije yo, sí. Pero le voy a notar, más o menos, le voy a dar características. De veras, y vos ahí compraste. ¿No te da miedo vivir ahí? No, me dijo. De veras, le digo, sí. Y ahí en la cuadra, no, me dijo, ahí solo los cristianos nos quedamos, a todos los demás se fueron huyendo, me dijo. De veras. Y ahí compré mi casa yo, me dijo. No puede ser, le dije yo. Es que a nosotros no nos pueden hacer nada, me dijo. Somos creyentes, a nosotros el diablo no nos puede tocar, me dijo. Ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros, me dijo él. Él me estaba compartiendo su fe. Dije, me sentí campeón yo también. Dije, gloria a Dios. Vos, le dije yo al pastor, ¿no lo molestan ahí? No, me dijo. De veras, le dije, sí. Pero, sí, ¿y qué tiene el pastor? Pues un par de carritos, me dijo. Pues está bien, el pastor también, dije yo. Vos, si no lo molesta. Bien, a veces lo quieren molestarme, pero él les dice que solo palabra tiene para darles, que cuando quieran que lleguen a oír palabra, pero otra cosa no tiene. Dije yo. Ese hermano estaba activo en compartir su fe conmigo. Y justo en el momento que yo lo necesitaba, me sentí campeón, porque dije, si Dios lo guarda a él tiene convicción, yo también lo tengo, porque el mismo Dios en quien él ha creído, yo también creí en él, y él me va a guardar a mí también. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, ponete la presentación ahí, hermano, porque la pantalla, si puedes poner ahí, lo mejor posible es que mantengamos la presentación ahí. Tal vez, ¿verdad? Solo mantenerla. Porque dice, oro para que seas activo en compartir tu fe. Entonces a veces estamos desactivados y no compartimos la fe ni siquiera entre nosotros, menos con los que no son creyentes. Y esa es falta de comunión. Y ahí la necesidad, hermano, de que nosotros no ser chismes. Pero tenemos que, hermano, estoy pasando esto, oren por mí. Yo no tenga pena, si en un momento determinado yo lo necesito, de hecho oren por mí. Estoy tratando de hacer ejercicio. Si me ven día en el gimnasio es por necesidad. De veras, esa es parte de. Médicamente me han dicho que lo tengo que hacer. Estoy tratando, tuve presión arterial, un poquito de la presión. Gracias a Dios estoy bastante bien. El azúcar, si no tiene azúcar, también tengo bastante azúcar. No, estoy también controlando. Y si usted me bendice orando por mí, pues gloria a Dios, a mí me bendice. Y si un día me paro aquí, le digo, oren por mis manos, porque aquí, si no oran por mí, les va a tocar que sacarme cargado. Entonces, pero eso es para que yo les diga eso, es porque quiero tener comunión con ustedes. Les abro mi corazón. Claro, y por supuesto, hay que pedirle a Dios discernimiento, que también usted le abre su corazón a cualquier persona y se lo termina de desquebrajar más.
Claro, no a veces, pero sí hay que orar y hay que pedirle guianza al Señor, porque la comunión, y hay gente que pierde eso. No, dice, yo muchos problemas se dan en la comunión, mejor llego a la iglesia, oro al Señor, y a mí qué les importa a los demás la vida mía y a mí la vida de los demás. Sí, pero eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. Y regularmente cuando las iglesias empiezan a crecer en número, se perdió la interacción, el compartir. Si un miembro se duele, y aquel hermano ya no vino, de plano se murió ahora con el hermano, ni siquiera nos enteramos, ni siquiera el pésame, ni nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión. Pero por eso, y si no tenemos comunión, estamos desconectados, como cuerpo de Cristo, desconectados. Y a veces hay mucho individualismo, y eso no es así. Ay, Padre, este mismo pasaje en la Biblia al día dice: ruego a Dios que al impartir, oiga, por favor, escúcheme con atención esto. Ruego a Dios que al impartir tu fe a otros, mire, Dios trabaja nuestra fe para impartirla a otros. ¿Por qué? Porque todos necesitan la fe, porque el justo por su fe vivirá. Entonces, la fe nuestra que ha sido trabajada, hay que impartirla para que le sea un recurso para los demás. Dice: ruego que a Dios que al impartir la fe a otros, ésta se apodere de sus vidas, al comprender plenamente que las abundantes cualidades que hay en ti provienen de Jesucristo. Entonces, cuando tú compartes tu fe, dice: ya sé, este le cree al Señor con todo su corazón y me está impartiendo, está teniendo comunión conmigo por la fe, porque lo que él lo ha logrado por fe. Y yo entonces entonces le damos ese recurso a los demás y empieza Dios a bendecirlos, hermano. Porque el recurso que Dios te ha dado para ver tu bendición en todas las cosas realizadas, fe. Y necesitas que alguien tenga comunión contigo. Pero ahí está la comunión. Imagínense qué comunión tienen los creyentes con los incrédulos. Hermano, fíjese que estoy pensando poner mi tortillería. Gloria a Dios, hermano, amén. Yo creo que eso Dios lo va a prosperar. Yo voy a estar orando por usted en comunión. Pero si le cuenta a un incrédulo, tenga cuidado mejor, hermano, no ser que ni las tortillas va a vender. Imagínese un incrédulo, Dios mío. Fíjese, hermano, que voy a enganchar mi carro nuevo. No, hermano, se lo pueden robar. Mejor no. Mejor en Dodge. Entonces hay que tener cuidado porque obviamente es un yugo desigual. Y ahí no puede haber una comunión que sea edificante para ambos. La Biblia Peshita dice que la comunión, mire, que la comunión de tu fe fructifique en hechos. O sea, los demás se van a atrever a actuar, a hacer por la comunión que tú tienes de tu fe. O sea, incluso cuando nuestra fe hay que compartirla no solo entre nosotros, nuestras obras de fe, sino también con el que no conoce a Cristo. Porque, hermano, si nosotros tenemos algunos problemas, los que no tienen a Cristo en su corazón, ellos viven sin Dios y sin esperanza en el mundo. No le estamos compartiendo religión. ¿Para qué quieren religión si hay un montón? Tal vez ya se aburrieron de ser religiosos, de tener una religión, de tener otra. Pero cuando usted le comparte su fe a alguien, entonces dice: eso quiero yo. Yo necesito a alguien que haya vivido, como quien dice, que no se lo hayan contado, sino que él lo haya vivido. Entonces dice que tu fe, que la comunión, ese compartir, ese participar de nuestra fe a otros, se convierta en hechos, fructifiquen los demás en hechos. Segunda carta, aquí voy a ir rapidito por el tiempo, pero perdón por el tiempo, ¿verdad? Segunda Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, esta doctrina no lo recibáis en casa, no tengan comunión, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Comunión de malas obras, esa no hay que tenerla. No, yo quiero mandar. El domingo llego a tu casa y qué bueno, bienvenido, fíjate. Y te quiero compartir algo.
Fíjate vos que yo pienso que Cristo ya no viene por su iglesia. Llegate, tomanas ahí, me convences con tu doctrina. No, no participe de sus malas obras, no tenga comunión con eso. Porque a veces sí, también es mejor estar separados por la verdad que unidos por el error, ¿verdad? O a veces con doctrinas fundamentales. Si la salvación es por fe, no es por obras. Entonces ya usted dice, no. A otro día ahí nos platicamos vos. O sobre todo cuando hay gente que le quiere hablar con usted la palabra solo para contender, ¿verdad? No, yo creo que el bautismo del Espíritu Santo no existe, fíjate. Es que mire, hermano, de verdad, yo no entiendo a algunos cristianos. Bueno, si usted, a mí tal vez a usted tampoco lo entienda. Diga, si todo lo que dice la Biblia y no cree en nada, hermano, y los bautismos, no, ya no hay. Y los dones del Espíritu, tampoco. Y bautismo del Espíritu, nada. Ay, Dios mío, dije yo, entonces yo quiero lo que dice la palabra y que es para este tiempo. Entonces esa parte de la comunión que también hay que tener cuidado. Pero dice acá, por ejemplo, 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni tengas comunión en pecados ajenos, consérvate puro. Por ejemplo, cuando a usted le cuentan un chiste de doble sentido o chistes de la palabra. Fíjate vos que dice que alguien llegó al cielo y San Pedro que lo estaba esperando. Ay, y usted, qué buen chiste, no sabes otro vos, tenga cuidado. No se meta que le van a dar al otro y a usted también, porque chorro y consentidor pagan igual. Entonces no tenga comunión en pecados ajenos. Elí, el papá, tuvo comunión en pecados ajenos por sus hijos. Entonces eso es delicado. Y dice, consérvate puro. Entonces esa comunión también no. Mire, yo sé que todos pecamos. ¿Dice amén a eso? ¿Todavía no? ¿Usted todavía peca, no? Gracias a Dios por todos los demás, hermano. No, es porque no tienen comunión, no se atreven a decir, pero yo sé que todavía. Si no, mire, es que si usted no peca, yo lo voy a invitar que pase aquí al frente para orar por usted y pedirle, Padre, llévatelo o te lo enviamos. Señor, se va a contaminar aquí rápido. Mejor que se vaya para que se conserve puro, ¿va? Porque si no, de repente se mete a pecados ajenos. Tenga cuidado en participar de pecados ajenos, comunión. Le voy a contar un hermano a que no sabe la nueva de la iglesia. ¿Qué pasó? Dice que la hermana tal, que no sé qué, que el pastor, que el hijo, que la hija, que el hermano, que el novio, que cualquier cosa. Ay, de veras, hermano. ¿Y cómo sabe usted quién se lo reveló? No participe de pecados ajenos, es chisme o murmuraciones, son pecados ajenos. A veces hay comunión ahí también. No, hermana, perdone que yo si usted me va a hablar mal de algún hermano, ni hablemos. No quiero participar de pecados ajenos. Sí, no solamente ya el otro pecó, la otra tal es Dios, mejor oremos para que el Señor lo restaure. A participar o a tener comunión en esto. Sí, pero son cosas que se dan, pero ahí sí no hay que meterse. De verdad, cuando van a hablar de otro pastor, no, aunque sea cierto, no, ahí sí no. Perdón, como dijo alguien, sin comentarios. No, pero es que dice que ese hermano, que eso no es de Dios, que eso es del diablo. Así decían también. Cuando Jesús liberaba demonios, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y de veras tener razón, vos no. Porque si no le consta, yo creo que podemos estar, incluso falso testimonio. Podemos ser partícipes o tener comunión con alguien y participar de pecados ajenos. Suficiente con los de uno, hermano, que arrepentirse. Andar participando con los pecados de otro. Que Dios nos ayude. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Mire, comunión en qué, hermano? En la razón, o en razón de dar y recibir. Pablo lo que está diciendo, ¿sabe qué? Pablo iba a salir a predicar y las iglesias lo bendecían
seguramente para que llevara a él para sus gastos, para su comida y para bendecir a la iglesia donde iba. Y le dice, mire, ninguna iglesia participó conmigo en esto. Ninguna iglesia tuvo comunión conmigo. ¿En qué? En dar y recibir. Porque todos quieren tener comunión en el recibir, pero no han sido preparados para recibir porque no han sido preparados para dar. Entonces lo que está, a veces la iglesia no participa en eso. Fíjese que tal vez incluso cuando nos enteramos de alguna necesidad de un hermano, tenemos comunión ¿en qué? En el dar y recibir, porque dando es como recibimos. Esa también es comunión. Cuando hay que ver, a veces no. Por ejemplo, hermanos, fíjese que vamos a bendecir a este hermano, a esta hermana, a esta familia. Se van de viaje a Cancún y hay que ayudarles para que tengan allá para que ahí nadie les va a dar. Si quieren irse, pero no, a veces mire, a veces nos condescendemos más por aquel que se lo está llevando el río. Pero ahí no hay que evadir. Aleluya, Padre, gracias, Señor. No, participe, tenga comunión en el dar y recibir. Que cuando veamos, mire, es que, mire, hermano, así hay que verlo. Cuando un hermano está pasando alguna situación o alguna familia, veámoslos como una oportunidad de tener comunión para participar, como dice el apóstol Pablo, para tener comunión en el dar y recibir. Porque si viene la comunión en nosotros en dar, cuando llegue el tiempo de recibir, hermano, a mí Dios me está bendiciendo, a mí también, porque todos hemos sembrado, todos hemos participado en esa comunión. Solo le leo ya. 2 Corintios 8:3, Biblia Moderna Prat, dice: pues ¿qué les doy testimonio? Que según sus fuerzas y aún sobre sus propias, aquí está hablando de Macedonia, mire esto, y aún sobre sus fuerzas contribuyeron de voluntad propia, rogándonos con mucha instancia se les concediese el favor de participar en el ministerio del socorro de los santos. Y esto lo hicieron no según nosotros habíamos esperado, sino que se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Esta es la iglesia de Macedonia. ¿Qué es lo que estaban pidiendo ellos? Rogando, por favor, hermanos. ¿Qué quieren hacer? Que nos permitan reunir una ofrenda también para ayudar a los demás hermanos. Comunión. Comunión. Ahora no, hermano, cada quien, como dijo alguien por ahí, cada quien reza por su santo, dice. Sí, hermano, de veras. Romanos 15:27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Se refiere a la iglesia. Así es. Usted puede decir, un día, hoy voy a ir a ministrar la ofrenda a los santos de Sol de Justicia. No vinieron hoy, hermano, y puros carnales venimos. No, a nosotros ya nos dicen santos, porque somos llamados a santidad. Entonces dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, las iglesias de ese lugar o los hermanos de ese lugar, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, mire, comunión de bienes espirituales. Cuando usted le habla de la palabra a alguien, le está haciendo partícipe de un bien espiritual. Dice, también ellos ministrarles de los bienes materiales. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. De ahí algo que le digo yo, por ejemplo, y vive el Señor que lo vamos a hacer así pronto, que van a venir siervos a ministrar acá algunos cultos. Prepárese,
no lo voy a anunciar. Porque si lo anunciamos, hermano, fíjese que va a venir el apóstol, hermano, Dios mío, hermano. Ya no, solo para los que vengan ese día. Así que puede ser, todo cabe en lo posible. No, es que cuando nada más, porque a veces, mire, yo no, y nuestro apóstol lo ha enseñado. Dice, si invitan a alguien que no sea, y estará con nosotros en la esquina. Parece un anuncio de boxeo. Y vendrá el hiper mega ministro con las 5 unciones. Y dice, venga. Y entonces a veces como que, no, ese es mercantilismo. No, yo sí voy a traer a alguien para que edifique al cuerpo de Cristo. Y si es por el Espíritu, los que sean guiados por el Espíritu van a venir ese día. Pero sabe que, ¿por qué le digo esto? No estoy contando esa parte, porque hay que honrar la palabra. Se dice, hermano, ese día propóngase usted, yo no le voy a pedir, mire, demos una ofrenda para, no, yo ya tengo preparado. Y de verdad, para la gloria del Señor, honrar al siervo y la palabra. Y no solo porque, qué gran mensajón, hermano, ese es de a 2,000 quetzales. Ese mensaje hoy sí, mire, hay que darle unos 5,000 porque ese sí, se ha hecho gran mensaje. No, nosotros vamos a honrar la palabra porque viene de parte de Dios. Así nos hable con sencillez o con palabras profundas y gran unción, porque la palabra se honra. Entonces lo que está diciendo acá, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe, tenga comunión de toda cosa buena al que lo instruye. La falta de comunión, así como bien me decía mi hermano, es que voy a discipular y uno no va por ofrendas, pero me dijo, a veces uno no tiene. Y entonces qué lindo es cuando la iglesia aprende a tener comunión, haga partícipe, es decir, tenga comunión con los demás. No es que esté pagando uno lo que le están, pero mire lo que dice ahí, está. Esta otra versión dice que aquel que es enseñado en la palabra comparta con el que le enseña de toda cosa tob. Esta es me llamó la atención esta versión, fíjese. Esa palabra tob es la que aparece en el Antiguo Testamento, que significa éxito, bienestar, abundancia. Todo eso significa la palabra tob en hebreo. Pero aquí dice, haga partícipe de todo bien, de todo tob, de toda abundancia, de todo éxito con lo que Dios le ha dado a aquel que le está trasladando la palabra. Y no me refiero, no le estoy diciendo para que usted al final hermano, usted lo dijo, porque no, ahí está, yo se lo enseño a usted porque en un momento determinado, tal vez en una reunión y todo, por ejemplo, eso es que es algo que uno tiene que aprender. Eso es bien importante, pero falta eso. Hoy sí, prepárese para recibir la Santa Cena. Según de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren, llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo hacemos para participar de la naturaleza divina? Por medio del pan, por medio de la sangre, por medio de su carne y su sangre. No se dice, participo de la naturaleza divina. Mire qué hermoso privilegio, hermano. Aleluya. Usted quiere participar de la naturaleza divina, es decir, que la divinidad de Dios, usted va a tener comunión con Él en la Santa Cena. Usted vino para tener comunión con Él. Por eso, de alguna manera, el que no recibe el pan y el vino, porque por eso Él dijo, el que no come mi carne no tiene vida en sí mismo, no participa, no tiene comunión de la vida eterna, no permanece. Pero cuando usted participa, entonces usted está siendo participante, va a tener comunión. ¿De qué? De la naturaleza divina. Y poquito a poco
de gloria en gloria lo va a ir transformando el Señor hasta que le digan: yo veo la gracia de Dios en tu vida, yo veo a Cristo en ti. No se vaya a poner así todo hinchado: aleluya, es que oro mucho. Es que vengo así como Moisés bajó del monte, solo que yo me quedé 41 días. Así como que carburando lo que no. Si alguien le dice eso, dile: es por la gracia de Él que soy lo que soy. ¿Por qué? Porque usted está participando, teniendo comunión de la naturaleza divina. Eso hay de aquel que dice: no, yo no quiero Santa Cena. O si queda en su casa, pues por ejemplo, si alguien está viendo la transmisión, que diga: yo voy a participar con los hermanos, tener comunión con nosotros, aunque estén a la distancia, también lo pueden hacer. Participan de lo que el Señor nos está dando acá. Eso es glorioso. Finalizo aquí y en este pasaje con este ministro dice, primera carta a los Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. Entonces mire, la copa de bendición de la Santa Cena que bendecimos, de cuando agarre la copa usted diga: Padre, esta es una copa de bendición y yo bendigo esta copa. ¿Por qué? Porque estoy participando de la sangre de Cristo. Por eso hay sanidades. El Señor te puede restaurar tu genética. ¿Por qué, hermano? Porque te ministran la genética de Cristo. La naturaleza divina entra en ti porque estás participando, teniendo comunión con Él en la Santa Cena. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Comunión. Puesto que el pan es uno, nosotros, mire, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos que participamos de aquel mismo pan. Entonces, nosotros venimos así como que a veces con divisiones y todo eso, y unos de un lado, otros de otro lado, y viene el Señor y venimos nosotros acá y participamos de un mismo pan. Entonces lo que hace ahí es que el Señor nos está uniendo para que tengamos comunión unos con otros. Entonces esto es algo bien importante, hermano. Con esto cierro yo. Voy a estar acá, aquí abajito, para que participemos de los elementos. Y me voy a acercar porque esa es parte de la comunión también. Y eso, mire, gloria al Señor. Yo le voy a decir esto: la comunión a veces se pierde entre pastor, ovejas, se pierde. Pero en lo personal yo trato que esté siempre. Pero entiendo que a veces con los que más están empeñados en servir en la iglesia es con los que más me comunico, porque de alguna manera mantenemos una comunión, porque cualquier situación yo sé que están ahí. Y es bien interesante, a veces yo noto bien cuando alguien se empieza a distanciar en la comunión. Se dejan de congregar, dejan de participar. Y cuando después aparecen a los meses, digo: hermano, es un milagro que esté aquí. El milagro no viene todavía porque el enemigo no lo acabó. Con esa falta de comunión que tiene, el enemigo se aprovecha un montón de veces. Pero cuando usted y yo buscamos eso, usted se integra. Esto es glorioso, porque participamos de un mismo pan. ¿Y el pan representa qué? Su cuerpo. Comunión entre nosotros. Sí, hermano. Y sí lo podemos lograr en el nombre de Jesús. La iglesia del principio, Hechos 2:40, participaban de la comunión. ¿Y cuántos eran ellos? Miles. Hoy tal vez no se logre entre los miles. Hay alguna comunión, pero no hay una administración de unos a otros. Pero nosotros lo podemos hacer. Una iglesia que tiene comunión va a ser una iglesia bien atendida,
No porque tienen un hiper mega pastor, hermanos, y a veces, de verdad le digo esto, no es ministración, pero a veces uno está atendiendo los asuntos de su casa, que un hijo, que esto, que un problema aquí, y otro hermano, y ya, tal vez si mucho puede uno con su familia y otra familia, o unos cuantos casos. Y si no hay comunión, es una iglesia desatendida. Por donde hay comunión, el enemigo lo va a pensar 2 veces meterse con usted. ¿Por qué? Lo ataca a usted y le caemos todos, porque dice, si un miembro se duele, todos los demás. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Padre, en el nombre de Jesús, este hermano se enfermó y queremos su sanidad, Señor. Este hermano, el enemigo lo ha querido matar, lo ha querido destruir, pero en el nombre de Jesús nos levantamos todos a interceder por él, porque tenemos comunión. Tenemos comunión con Dios por su palabra, cuando adoramos, cuando le buscamos, pero entre nosotros también. Para que se cumpla, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, a las barbas, a las vestiduras y aún al borde de las vestiduras. Mejores son 2 que 1, porque si uno cae, o si caen, dice, uno levantará al otro. ¿Cuándo se da eso? Cuando hay comunión. Sí. Y no solo a nivel familiar, porque gloria a Dios que haya a nivel familiar, pero a nivel iglesia también, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar juntamente con usted por estos elementos. Acompáñeme, por favor, tengamos comunión en la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estar en este lugar, por permitirnos tener comunión unos con otros, Señor. Y si la hemos perdido, Señor, si hemos perdido esa comunión, papito lindo, podemos, Señor, recuperarla en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a pedirles que todos participemos de esta bendición, de esta comunión hoy. Acérquese para tener los elementos y luego ya todos participamos. Si quieren, cantamos un momento juntos todos al Señor. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Y dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Y dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Y dame tu vida y resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Y dame tu vida, y dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Y dame tu vida, yo quiero vivir
para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Aleluya. ¿Faltará alguien, hermanos, de elementos todavía? Acérquense. A veces se fractura la comunión. A veces en la casa. Ahí tal vez la importancia que tiene aún para los hermanos que no están presentes. A veces hay que ministrar Santa Cena en las casas para recuperar la comunión perdida. Muchas cosas no se logran porque falta comunión. A veces uno puede decir, en cayéndole bien a Dios, ¿qué me importa caerle bien mal a los demás? No, eso he dicho, creo que no es. Porque creo que tenemos que pedirle a Dios gracia para poder tener comunión con los demás. O puede ser que uno diga, no sé, es que ese hermano es tinieblas, hermano, yo no puedo tener comunión con él. No, a veces es un dicho sin fundamento. Porque creo que todos nosotros estamos siendo perfeccionados. Y en la medida, como dice, en tu luz veremos la luz en nosotros. En la luz de Él veremos la luz en nosotros. Y a veces la comunión, usted sabe, ¿cuántos tendrán la necesidad de ser reivindicados en la comunión? Usted tiene buena interacción con todos los hermanos. Eso a veces no. Y le puede pasar. Cuando usted tiene buena interacción con unos sí y con otros no, y están a veces sentados todos ahí cerca. Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto de verlo. ¿Qué tal está? Mucho gusto. Hola hermano, con usted sí. Digo, no, con usted de los que no muchito. Eso no está bien. No hay una buena comunión entre todos. Y eso lo necesitamos recuperar. Una de las cosas, características fundamentales de la iglesia del principio era la comunión. Entonces, yo creo que valdría la pena en esta noche que usted y yo le digamos al Señor, permítenos recuperar la comunión que hemos perdido. Tal vez las hermanas ya no tienen la misma comunión, todas ustedes. Por eso están las actividades de mujeres. El lunes próximo, comunión con los varones. Vénganse los varones. Vamos a compartir un buen tema para varones. Comunión, porque tengamos comunión también. Entonces, y mire, la forma en que el Señor establece que haya comunión entre nosotros es porque Cristo vino a restablecer la comunión perdida con Dios. Y el que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador puede tener comunión con los demás. Y si usted todavía no ha recibido a Jesús, esta es su oportunidad para decirle sí a Cristo, sí a la comunión. Y hoy tal vez necesita esa comunión a nivel de su familia, a nivel de su matrimonio, a nivel tal vez de su empresa laboral, a nivel de los estudios, quizá con sus vecinos. A veces tenemos mala relación con nuestros vecinos, no nos llevamos bien. Entonces, que el Señor nos permita eso. Y dentro de la casa espiritual, crecer en esa comunión. Amén. Voy a pedirles que tomen el pan. Que lo puede sacar ahí del empaque y puede levantarlo, porque hoy estamos participando, aunque somos muchos, de un mismo pan.
Y levántese, pues, dígale: Señor, que podamos ser fortalecidos en la comunión unos con otros, que podamos ser como uno solo, un solo cuerpo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. Que cuando pase eso, que un miembro se duele, sufre, todos los demás participamos con Él, porque tenemos comunión, oramos por esa necesidad, somos solidarios con ese miembro para que se restaure. Tal vez nos falta recuperar la comunión para recuperar a algunos hermanos que se han alejado, han perdido la comunión y la necesitan. En el nombre poderoso de Jesús, hoy participamos, Señor, de esta santa cena, de esta bendición, en el nombre de Jesús. Comamos todos del pan, hermanos. Ahora, levante la copa. Bendecimos, Señor, esta copa. Esta copa en la que participamos, que es tu sangre. Tenemos comunión con tu sangre. Y tu sangre nos limpia de todo pecado. Y por esa comunión que tenemos con tu sangre, recibimos, Señor, esa genética divina, esa naturaleza divina, esa salud divina. En el nombre poderoso de Jesús, participemos todos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Por este tiempo, papito lindo, que tú nos das. Extraordinario, glorioso. Gloria a Dios. Aleluya. Que podamos ser reivindicados en esa comunión, en el nombre de Jesús. Que no se pierda. Que luchemos, que nos esforcemos por recuperar si la hemos perdido. En el nombre de Jesús. Yo quiero dejar este tiempo para administración de las ofrendas y luego participamos en las ofrendas. Y también en el dar y recibir. Y luego participamos cantando tal vez unas 2 alabanzas para luego retirarnos. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen, hermanos, a la palabra del Señor en el libro de Malaquías, capítulo 3 y verso 10, que dice de esta manera: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La palabra del Señor es como una gema, como un diamante, que tiene varios ángulos y varios lados para verla. Esta palabra la hemos visto desde el punto de vista bendición, desde el punto de vista arrebatar el rema, desde el ángulo también
de que el Señor va a reprender al devorador. Hoy quiero hablarlo desde el punto de vista ventana. ¿Qué es una ventana? Una ventana es cuando se hace una pared exterior y se deja un espacio. Luego se llena con un marco y se hacen un par de hojas, las cuales cierran, y por eso no podemos ver lo que hay en el exterior. Pero cuando nosotros venimos y las abrimos, entonces podemos ver qué hay allá en el exterior. Nosotros podemos ver muchas cosas en nuestras vidas y una de ellas es la economía. El problema del dinero, el problema de las finanzas no es un problema natural. Y no solo este aspecto, todos los aspectos de nuestras vidas. El problema, la raíz está en lo espiritual. Entonces quiere decir que si el problema, la raíz está en lo espiritual, la respuesta está en lo espiritual. Entonces cuando tú traes tus diezmos y tus ofrendas, lo que estás haciendo es activar esas ventanas para que se abran y tú puedas ver la solución, la respuesta, la provisión, la bendición y lo que tú necesitas. Ahora bien, la palabra del Señor dice que cuando tú traes tus ofrendas y tus diezmos, dice que estás probando al Señor. Y Él mismo dice, pruébenme y yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Primeramente, nosotros no somos los que abrimos las ventanas de los cielos para esas bendiciones. Es Dios el que las abre. Eso quiere decir, hermano, de que Dios es bueno al bendecirte, no porque tú eres bueno y das, sino que Él te bendice porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. También la palabra dice que abrirá las ventanas de los cielos. El verso no dice y abriré las ventanas de la tierra. Eso quiere decir de que las ventanas son espirituales y Él las va a abrir. Ahora bien, dice la palabra del Señor también que son ventanas. No es solo una ventana. Quiere decir que cuando traes tus diezmos, traes tus ofrendas, tú vienes a activar para que el Señor abra ventanas espirituales. La ventana de la paz, la ventana del amor, la ventana de la fortaleza, la ventana de la compasión, la ventana de misericordia, la ventana de piedad, la ventana de nuevas fuerzas, la ventana de consuelo, la ventana de salud, la ventana de sanidad y la ventana de la economía. Entonces, toma lo que hoy traes, porque vas a activar para que el Señor abra esas ventanas y tú puedas abrir y ver y tomar la bendición de Dios que está en lo espiritual. Toma tu ofrenda, toma tu diezmo, lo que tú le has traído al Señor, para que tú, el Señor te dé colirio y tú puedas ver en lo espiritual la respuesta detrás de esa ventana, la cual tú vas a abrir en ese momento, porque tú lo vas a activar con tus diezmos y tus ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a este pueblo que hoy se ha acercado a ti, a esta mesa preciosa, a recibir de ese pan y de ese vino. Ahora ellos vienen, Señor, y traen diezmos y ofrendas, Señor, para que tú, Señor, el dador de toda bendición, abras toda ventana para que tu pueblo sea bendecido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos, por favor.